Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos están escuchando a esta hora, iniciando este precioso Shabbat, este hermoso día de reposo, este día que nos ha regalado nuestro Padre Celestial para que se lo celebremos, para que nos presentemos todos a un descanso, a un reposo maravilloso. Muy contento hermano Marcelo, y pues queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan en distintas partes del mundo, desearles que también vivan así como nosotros lo hacemos juntamente este maravilloso Shabbat, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, que el Eterno por medio de su maravilloso Ruach HaKodesh sea abriéndonos a cada uno de nosotros el entendimiento y permitiéndonos comprender lo que Él quiere hablarnos en esta hora que hemos predispuesto para poderle servir a nuestro Padre Celestial, para poder aportar lo poco que el Eterno nos ha podido también a nosotros permitir y comprender de su bendita palabra. Adelante, hermano Marcelo, con los hermanos. Sí, Shabbat Shalom a los hermanos. Muy interesante los temas que hemos venido topando últimamente dentro de estos estudios, y en este momento estoy haciendo una prueba de audio. Sí. Bueno, es un gusto compartir con ustedes otra vez, hermanos, estos programas que son de edificación, y también para mantenernos juntos, mantener ese calor, esa armonía, esa hermandad que debemos tener por ordenanza de nuestro Padre amado, y porque es un principio fundamental, el amor al prójimo. Es un mandamiento de la Torah y debemos edificarnos conjuntamente conforme a lo establecido, como nos dejó instaurado Yeshua en el cuerpo del Mashiach. No todos son profetas, no todos son maestros, no todos son pastores. Cada uno de conforme a su llamado, a su don. Y es así como nosotros hemos visto ministerios que se han levantado en los últimos tiempos en torno a las raíces hebreas con diferentes criterios. Es muy respetable y muy entendible que el Ruach haya estado operando de esta manera, y hay una diversidad de corrientes hasta llegar yo creo que hasta llegar al camino donde el Eterno nos tiene para unificarnos. Pero mayoritariamente, como este camino se reveló masivamente desde hace unos 7, 8 años, las personas coincidimos que en nuestro despertar hubo ciertos lineamientos que fueron la base del despertar a las raíces hebreas, como temas del diezmo, como temas de que no existen leyes noágidas, como los temas de que no al judaísmo. Entonces eso ha ido formando un camino, y es algo de lo que vamos a tratar hoy, los fundamentos de la fe de las raíces hebreas. ¿Qué es la restauración? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es la fe original de los apóstoles del primer siglo? Adelante, Alejo. Sí, está un poco complicada la comunicación. Parece que se te distorsiona un poquito la señal. Bueno, yo espero que sería bueno que no apagues el volumen del micrófono, no le pongas en mute cuando esté yo en el aire, para que no se pierda la señal y la continuidad. Adelante, Alejo. Ok. ¿Cómo me escuchan?
Ahí está mejor. Sí, te estaba diciendo que muy importante lo que estamos hablando de esos comienzos, ¿no? De ese fundamento que no podemos olvidar. Y no es que nosotros lo estemos negando de ninguna manera los diezmos, el mandamiento de los diezmos, de ninguna manera. En este momento no tenemos por qué hacerlo, porque primero que todo, solamente la Escritura nos enseña, porque es que eso es un punto importante, hermano Marcelo, ¿no? Que la palabra, para poder tener con los argumentos sólidos, y no que sean nuestras palabras, que sean palabras del mismo nuestro debate que hoy estamos hablando. La Escritura dice que el Eterno dice que Él escogería ese lugar donde le darían diezmos, y Él no lo escogió allá y después lo escogió cuando construyó Salomón el templo. Ahí fue donde el Eterno dio el mandamiento para que fueran a llevar sus diezmos y sus ofrendas, y eso lo queremos hacer en el milenio. Todos lo volveremos a hacer, y es más, todas las naciones lo harán, y la nación que no lo haga cada año, sobre esa nación no vendrá la bendición del Eterno. Pero en estos momentos, ninguna congregación mesiánica, ninguna congregación que mencione el nombre de Yahweh y que crea en Yeshua, tiene por qué estarle pidiendo diezmos a los hermanos, porque no es correcto. Eso no es correcto. Los diezmos no se manejaban de esa manera, ni tampoco es correcto que una congregación hoy en día los esté pidiendo, porque es como ir en contra de la Torá. Primero, porque no están los sacerdotes levitas, y segundo, porque no hay templo. No sé tú qué piensas con respecto de esto, Marcelo. Exactamente. Existe el mandamiento. Obviamente que el mandamiento del diezmo existe, pero hay ciertos elementos que ya no están presentes, como el tema de dónde dejar el fruto y la bendición de la tierra. También no debemos olvidar algo, que si bien es cierto, nosotros tenemos productividad acá afuera y bíblicamente estamos en Egipto o Babilonia, o estamos esclavos de un sistema, entonces el Eterno cuando establece las reglas del diezmo en el Sinaí, lo hace basado en la producción, en la bendición que iba a dar de los que entraban a la tierra. Por eso es que además en la época había el tema de que la producción agrícola era la fuente principal de ingresos. Entonces la bendición es la lluvia, es la productividad, y la tierra iba a producir conforme a la fidelidad y a la obediencia también del pueblo, a pesar de que estaba dada esa palabra. Pero cuando nosotros estamos acá afuera, debemos conservar el mandamiento lo que resta del mandamiento, que es la misericordia, el separar parte de nuestro esfuerzo para hacer obras, para hacer buenas obras, especialmente a los hermanos de la fe. Entonces, nosotros no vemos en ningún momento a ningún apóstol estableciendo normas en las congregaciones para recoger diezmos, porque inclusive ellos sabían que eso se llevaba directo a Jerusalén. Además, el diezmo es muy diferente de la ofrenda, que uno puede colaborar voluntariamente con las congregaciones porque necesitan sustento. Pero el mandamiento es estrictamente para el diezmo, es oficial para el templo y es oficial para que sean el sacerdocio levita visible el encargado de recoger, recolectar y distribuir. Y había también el diezmo del diezmo. Hoy en día, si alguna congregación le quiere administrar los diezmos, realmente ahí hay algo que no está bien. Alguien se quiere enseñorear de los hermanos, alguien quiere distorsionar la Torá a beneficio propio. Correcto. Y aparte de eso, hermano Marcelo, claramente la Escritura me narra
como tú lo acabas de decir, ellos eran un pueblo agrícola. Los diezmos eran alimentos, eran los alimentos que cada año, cada tribu, cada familia, cada tribu que tenía su tierra, su parcela, de todo lo que recogían tenían que llevar ante el templo ese diezmo y lo guardaban en un lugar del templo, en una habitación, en una bodega grande que se llamaba el alfolí. Ahí era donde guardaban esos mercados que recogían, porque lo que recogían era comida, mercado, alimentos. ¿Y para qué recogían esos alimentos? Porque es que el Eterno hace todas las cosas con mucho sentido, eso tiene un porqué, eso tiene un sentido. Y ahí vemos la misericordia de nuestro Padre Celestial tan preciosa, ¿no? Ahí es donde vemos la misericordia de Él tan maravillosa. Porque por medio de estos alimentos que se recogían, los levitas, los sacerdotes, suplían su necesidad básica como seres humanos para comer. Aparte de eso, ellos de ahí mismo también sacaban y le daban a las viudas y le daban a los huérfanos. Estamos hablando de las personas que quedaban prácticamente desamparadas. Muchas personas que quedaban desamparadas porque en ese tiempo el hombre era el que mantenía la casa. Entonces si el hombre se moría y no tenía nada ni le dejó nada a su esposa, pues la esposa quedaba en el aire. Entonces para que esa persona no aguantara, no tuviera necesidad por lo menos de alimento, el Eterno pensaba en eso. Y aparte de eso, los huérfanos, porque había muchos niños que quedaban desamparados. Por ese motivo era que se recogían y por ese motivo era que el Eterno daba la orden que se hiciera directamente en el pueblo, porque es que la escritura claramente, Marcelo, dice en el lugar que yo escogiere, y el lugar que el Eterno escogió fue en ese monte donde se levantó el templo. Ese fue el lugar que el Eterno escogió y él dijo que ahí los traeríamos. Y es más, lo retomo, como dice la escritura, en el milenio a ese mismo lugar será donde las naciones tendrán que llevar los diezmos. Y esos diezmos serán ofrendas, me imagino que de alimentos, y ya será a otro nivel según como nuestro amado Yeshua venga y establezca el mandamiento, porque el mandamiento jamás ha sido abolido, ningún mandamiento ha sido abolido. Simplemente, como no tenemos templo en este momento, por ese motivo es que no se está presentando este tipo de diezmo. Pero sí se debe dar ofrenda, sí se debe ofrendar en el lugar donde nos estemos congregando, porque por supuesto que hay gastos. Es más, si tú lees en los Hechos de los Apóstoles al iniciar el capítulo, dice que los hermanos unánimes, que ese es un punto importante, ¿no? El amor que debe haber entre los hermanos y la unión que debe existir, ese amor fraternal. Dice que ellos unánimes, los que tenían mucho, llevaban y ponían a los pies de los llamados apóstoles sus dineros, sus propiedades, sus cosas, y ellos eran los que administraban y había que dar entre todos, o sea, no había necesidad económica, que eso es algo que ha establecido el Eterno desde el principio. Entonces ellos estaban siguiendo la misma regla, el mismo parámetro. Si nosotros hoy en día haríamos lo mismo, pues entre nosotros mismos, entre las mismas congregaciones nuestras, no habría tanta necesidad si eso se aplicara. Pero con respecto al mandamiento como tal del diezmo, ninguna congregación mesiánica tiene por qué estarle pidiendo dinero a la persona de su quincena, de su trabajo de cada 15 días o de semanal, aquí en los estados es semanal, o quincenal en Colombia, Ecuador, que tienen que sacar ese 10% y eso entregar a una persona. Eso es totalmente incorrecto. Eso no está en la Torá, eso es anti-Torá, yo diría, Marcelo, porque eso no está correcto, Porque, hermano, hay muchas personas que con mucha necesidad tienen un empleo de esclavitud, porque estamos todos en Egipto, y a duras penas pueden sostener su casa. ¿Cómo van a sacar de lo mismo que tienen para ir a dar nada más y nada menos que el 10% de su salario? O sea, eso no tiene sentido. Entonces, sí es importante que a los hermanos les quede claro eso. O sea, si algún hermano en alguna congregación, quizás donde ustedes estén yendo o estén asistiendo, está exigiéndoles diezmos, eso es incorrecto, hermano. Eso no está bien. Eso no está en la escritura y no tenemos por qué aceptar eso, porque no está en la escritura. Adelante, más. Sí, alguna vez alguien que se le exhortó del tema de los diezmos y nos hizo una referencia a Marcelo de que existen ministerios que tienen mayor renombre y credenciales que nuestro ministerio, que autorizan los diezmos. O sea, realmente nosotros respetamos, podemos ser una congregación pequeña,
nuestra congregación de hermanos, nuestro ministerio, digamos que realmente somos el pueblo que está disperso todos, ¿no? Pero hemos formado ministerios para organizarnos en la propagación de la palabra y en las congregaciones, entonces, pero realmente no existe un verso que acredite aquello, no existe una referencia histórica siquiera. Todo es parte de lo que venimos arrastrando del cristianismo y también del judaísmo. Las sinagogas judías son muy exclusivistas. En las sinagogas judías hay exigencias, pero ni siquiera del diezmo, sino hay exigencias que, bueno, en todo caso no es tan grotesco el tema, así como en la violación de la Torá, como lo es en el cristianismo. Y existen hermanos que no se han despojado del cristianismo. Existen congregaciones que no saben cuál es el diferenciar entre el conocimiento de las dos casas de Israel y la profecía de los huesos secos. No saben cuál es de Israel, cuál es de Efraín, cuál es la casa de Judá, pero sí saben diezmar. Y eso es indignante. Eso es indignante. Eso hace que el Eterno no les dé inclusive esa categoría, ese respaldo, porque es evidente que no hay respaldo. Cuando tú miras un ministerio que está propagando, aunque con hermosas palabras, aunque con el dominio de las lenguas semíticas y las lenguas antiguas, si es que tú ves que están en ese punto y en muchos otros que son sigilosamente encubiertos para distorsionar y seguir trayéndonos todo lo que dejó Roma en nuestras vidas, esa congregación no tiene el respaldo, y es evidente, porque por más conocimientos y credenciales y títulos que pueda tener una persona, no llega ni a la audiencia, porque es el Eterno el que tiene que adherir a las personas, y las audiencias sí nos muestran el respaldo del Eterno. Obviamente que hay que hacer un trabajo profesional para que se difunda la palabra, pero sí vemos el respaldo cuando el Eterno quiere mostrar algo, hasta remueve los cimientos más profundos de la tierra para mostrarlo, para sacarlo a la luz. Y esa es una manera, yo soy testigo de eso, con Marcelo, tú también, Alejo, que estás ahí, cuando hicimos el video del diezmo, un video pixelado, el diezmo en la iglesia ministerial que acabábamos de salir, un video con pocos recursos, no teníamos un dominio así, un conocimiento muy vago del manejo técnico para salir en pantalla, pero ese video sirvió para que se levante un movimiento a nivel internacional y quitarle toda esa autoridad que tenía esa secta sobre las personas y abrir los ojos a muchos. Más de 50 hermanos están en nuestro camino de esa secta peligrosa de donde estábamos nosotros. Y acuérdate que ese es un testimonio muy maravilloso, que tú nos encontraste porque ese video estaba en las redes. Entonces el Eterno te llevó a ti, así como nos llevó a nosotros a ir formando esta familia. Adelante, Alejo. Correcto, y algo que yo he visto en el trasegar de las cosas del Eterno es que esto no se trata de que una congregación sea la más efusiva, la más gloriosa, los super palacios para enseñar la palabra, los grandes edificios, y eso mismo nos lo enseña el mismo Yeshua cuando a él sus discípulos le muestran ese gran palacio que era el templo, que eso sí era de verdad, eso sí. Bueno, parece que se perdió un poquito la señal. Alejo. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí sí, está claro, ahí. Sigue adelante. Entonces ellos mismos que tenían pues con tanto amor, ¿no? Porque el templo para los hermanos judíos, y más en ese momento, era maravilloso, era, mejor dicho, lo máximo. El mismo Yeshua les dice, pero no se maravillen tanto de ese edificio, porque ese edificio se va a destruir. Y es cuando les dicen que ese edificio va a ser destruido, pero que ese lo va a edificar. Entonces, no se trata de eso, hermano Marcelo. El Eterno prometió en su palabra que traería a su pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. De los 4 puntos de la tierra, Él despertaría a la oveja perdida de Israel.
a esa oveja que él mismo esparció, él la traería. Entonces esto no se trata de los megatemplos ni de... Es que es la parte milagrosa, es la parte milagrosa que nosotros necesitamos ver, porque eso dice que a la iglesia en las Biblias griegas, obviamente, ¿no? Le dice, tú que eres pequeña y de poco poder. En Lucas también vemos que hace una referencia a manada pequeña. O sea, cuando habla de ovejas no está hablando de leones ni de reyes, sino está hablando de gente sencilla. Nosotros vamos a vencer a esa gente poderosa, a los poderosos que se han opuesto a la palabra, porque el poderoso es soberbio. Entonces el Eterno va a levantar su congregación, su Keilah, de grupos sencillos, de grupos humildes, pero eso no le da derecho a nadie a pedir diezmos, sometiendo a estas ovejitas que a veces son vulnerables porque despiertan con una revelación y se sienten con una necesidad grande, con falta de, diríamos ya alegóricamente, con falta de alimento, de agüita. Es igual, el creyente es igual, el creyente que recién despierta se siente inseguro, se siente inestable, su entorno le llega a despreciar muchas veces, porque esto no es para todos. Imagínate que casi la mayoría hemos despertado del cristianismo evangélico en esta zona de Latinoamérica, y casi todos hemos sido vituperados por las personas. Correcto. Hemos sido señalados, especialmente hace unos años, que era muy difícil el entendimiento de este camino. Hoy día el poder del nombre del Eterno ha ido abriendo los ojos a muchos, y también la tecnología, porque el Eterno se ha valido de esas armas que a veces el enemigo ha tenido para propagar la esclavitud. El Eterno con las mismas armas ha levantado a su pueblo. Adelante, Alejo. Y es muy triste, ¿no, hermano Marcelo? Ver a congregaciones mesiánicas que le están pidiendo Dios a las personas, y las personas lo siguen haciendo, o sea, siguen en la misma ingenuidad. Entonces eso da tristeza que los ojos de las personas sigan velados, y qué triste que los dirigentes de esas congregaciones, pues, no sé si inocentemente, porque solamente el Eterno es el que conoce cada corazón, pero yo sí diría que si están tan preparados y si el Ruach está en medio de ellos, hermano, tienen que actuar conforme a la verdad del Ruach, porque si no, entonces ¿dónde está el Ruach? ¿Dónde está la revelación? Si siguen haciendo cosas que no están correctas. Entonces esa sería la gran pregunta. Entonces, ¿dónde está el Eterno ahí supuestamente en esas grandes congregaciones si siguen haciendo lo mismo, no? No, y hay congregaciones pequeñas también en nuestro camino que se creen dueños de las ovejas. Los pastores se creen dueños, quieren sobre eso, a veces no buscan ni siquiera dinero, sino notoriedad, como que fuera potestad de ellos el llevar esta palabra, este ministerio, o su ministerio, o su nombre, llevar a ser un ícono de la restauración. Yo tuve una propuesta. Yo edité videos para un ministerio que es muy reconocido de nuestro camino, y nadie sabía ni que lo hacía yo era el que hacía los videos, y esta persona me ubicó, me contactó y me dijo que si es que hacía, y yo le había hecho unos videos a él, y si es que yo seguía haciéndole esos videos, íbamos él tenía una revelación de que entre los dos íbamos a hacer la tercera reforma, o sea, íbamos a hacer la restauración de la casa de Israel, cosa que yo realmente, cuando me dijo eso, yo me sorprendí y me aparté, porque eso es imposible de que el Eterno use a una sola persona con todos los dones, con todo el llamamiento, y haga solo toda la restauración, porque eso lo hace el cuerpo del Mesías. Nosotros tenemos que cuidar de lo poquito que nos ha dado el Eterno, o de lo mucho que nos ha dado, pero no nos ha dado todo. Recordemos que la Biblia tiene más de 60 libros, y ninguno de ellos se conocían, y ninguno de ellos acabó su vida conociendo lo que había escrito a plenitud. Obviamente se imaginó lo que escribió, pero
el compendio de libros le dio forma al camino del Eterno. Esa es la maravilla de las Escrituras. Entonces no podemos suponer de que en este tiempo se va a levantar un ministerio que va a levantar toda la casa de Israel. Aparte de que se pierde lo milagroso, porque el Eterno va con lo sencillo y con lo vil, entre comillas, de este mundo, va a avergonzar a los sabios. Adelante. Correcto, hermano Marcelo. Eso es algo evidente, ¿no? La manera como el Eterno a cada uno de nosotros, y yo sé que muchos hermanos se identifican con nosotros, de la manera como el Eterno a cada uno nos llamó, ¿no? De la manera como cada uno nos despertó el Eterno, a unos de una manera, a otros de otra, pero casi siempre nos identificaba el nombre del Eterno, ¿no? Y aparte del nombre del Eterno, pues siempre buscando como el fundamento de la verdad, porque yo creo que todos buscábamos como esa gran verdad, ¿no? Salir de ese engaño en el que habíamos estado toda nuestra vida. Y en uno de esos aspectos pues aparece ¿no? Este gran engaño, que es el engaño de la cristiandad con respecto a los diezmos, que es increíble como se han enriquecido tantas personas en este planeta utilizando ese mandamiento. Y lo más curioso es que en el cristianismo, hermano Marcelo, si usted nota, ellos dicen que la Torá ya no es, ¿no? O sea, que ya la Torá quedó atrás y eso ya no existe. Pero sí predican el diezmo. Eso sí lo predican, eso sí está bien. O sea, es increíble. Y lo toman literalmente. Lo toman literalmente, aislando versos, y siempre la protección de ellos es el respaldo de ellos para calificarse para esto, es decir, que ellos son el Israel espiritual, cosa que ya sabemos que eso no dice la Escritura. La Escritura habla de un pueblo que hoy está en la dispersión, ni siquiera Israel. Escúcheme, no soy una persona que está descategorizando que allá hay pueblos de Israel, pueblo del Israel bíblico, pero la nación de Israel hoy día no es la nación bíblica, porque viola la Torá al 100%, porque el capital de unos banqueros y de una religión llamada judaísmo, y de algo tan perverso que está dominando el mundo llamado el sionismo, es el que puso la nación ahí. Eso no quita que sí se cumplió la palabra de Yeshua, que dijo que iba a regresar el pueblo, y justo esos años también que regresa el pueblo sefardita, que es especialmente el judío más detectable, de los cuales descendemos casi todo en Latinoamérica, la casa de Judá. Especialmente ese pueblo regresó, unos representantes de ese pueblo. Pero el reverdecer de la higuera, como dice la Torá en Isaías, el reverdecer de la higuera no es sin Mesías. El reverdecer de la higuera tiene que ser con el Mesías. El reverdecer de la higuera somos ustedes y yo, que venimos desde hace unos pocos años también con esto de los rollos del Mar Muerto, cuando en 1947 se descubren los rollos del Mar Muerto, y en el 48 llegan sefarditas a la tierra porque la familia Rothschild compró la tierra y venía comprando ya más de 50 años terrenos y preparando la llegada de una nación de Israel, donde ellos quieren hacer un paraíso fiscal, apoyados en el conocimiento bíblico y en lo escrito, y ellos aduciendo ser judíos. Entonces tratan de posicionar, y hay gente que lo sigue. Si alguien me escucha a mí decir esto, van a decir que soy antisemita. Y la gente, el sionismo está matando a la casa de Israel, que está, según Abdías, en el Líbano y en Siria. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy día el ejército israelí? Está matando sirios, está apoyando conjuntamente con el Estado de Arabia, con los árabes, con Arabia Saudita, están apoyando a ISIS, con los Estados Unidos, que es un país sionista. Entonces debemos estar claros, hermanos, debemos estar claros de que el sionismo no es el Israel del Eterno. Ya hubo gente de la casa de Judá que convivía en el siglo XIX pacíficamente con gente palestinos. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema aquí radica en que existe una corriente de hermanos que se han dejado seducir
de las agencias de inteligencia como el Mossad y como la propaganda israelita, israelí, que es el país de hoy, la nación de Israel, ellos tienen una propaganda para promover que el Islam es la bestia, el sistema de la bestia. Y no es así, el sistema de la bestia es Roma. El sistema de la bestia, según la profecía de Daniel, según las visiones de Juan, es la cuarta bestia, eso es Roma. Son los pies de la estatua que vio Nabucodonosor. Los dedos de los pies son 10 reinos, que luego desaparecen 3 y quedan 7, pero realmente es Roma el sistema de la bestia. Y el sistema de la bestia, cuando es Roma, es la banca que se mueve con Roma y con los jesuitas, y es el sionismo que maneja hoy al mundo, la banca internacional. ¿Qué es lo que pasó ayer? Renunció Estados Unidos a la UNESCO y acto seguido renunció Israel, porque son lo mismo. Nosotros no estamos criticando a los hermanos que están allá, no, ni a hermanos que están guardando, aunque sea del judaísmo, no estamos a ellos en este momento hablando. Ellos están en contra y existen muchos criterios, muchos caraítas que están determinados y están claros en que el sionismo es antitorá, porque cuando el pueblo eligió rey, el Eterno se indignó en la época de Saúl. ¿Cuánto más hoy sería que este pueblo sea del Eterno y sea un presidente masón? O sosteniendo, promoviendo guerras y matanzas, y están matando gente donde están las 10 tribus de Israel, porque la Biblia dice que están en Elam, que están en Siria, que están en Sarepta, que están en el Líbano, que están en lo que hoy sería Palestina. Están matando a la casa de Israel. Nosotros mayoritariamente somos la casa de Judá. Adelante. Y yo te aseguro, Marce, que en esos lugares donde ellos están haciendo tanta cosa, indiscutiblemente que hay el pueblo del Eterno. Y es más, yo pienso que el pueblo que ya despertaba a Yeshua, porque es notorio, hermano, no veo muchos reportajes, y pues no más en Israel, ¿no? En Israel hay mucho judío ya mesiánico también que invoca a Yeshua, y ellos tienen claras las cosas, y mira cómo el resto de personajes los atacan, ¿no? Mientras que Yeshua no venga, hermano, este planeta va a seguir gobernado por el sionismo, hermano. O sea, eso nosotros lo tenemos claro. Este gobierno establecido, este sistema del maligno, y él es quien pone y quien quita. Y eso va a seguir pasando hasta que venga Yeshua. Precisamente Yeshua viene a eso, a ponerle orden a este mundo, ponerle orden a este planeta, a organizar como tiene que ser el sistema del Eterno en esta tierra conforme la Torá. Mientras tanto, hermano, todo presidente, todo gobierno, todo será manipulado por la élite. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro, por eso nosotros no tenemos que estar con ellos ni aplaudirles, no, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de lo que está pasando. Porque nosotros no le podemos dar un apoyo y aplaudir a situaciones que están acabando con nuestros hermanos. Exacto. No tiene sentido. Hay que adorar al Eterno en espíritu y en verdad. Eso, o sea, que la nación actual de Israel tenga el nombre de Israel, que tenga ciertos fundamentos basados en el judaísmo, no quiere decir que ese es el Israel del Eterno, porque el Israel del Eterno, según la profecía de Zacarías y de Ezequiel, viene de la mano del Mesías. No puede venir de la mano de un banquero masón Illuminati. No puede venir así. Ya, ellos sí llevaron, con sus intereses, llevaron al pueblo, a una parte del pueblo real, llevaron a instalar ahí. Pero ya había pueblo ahí. Entonces el reverdecer de la higuera no es que regresan en 1948, porque eso fue programado por el hombre. No le podemos decir al Eterno que Él hizo eso. Obviamente que nada se mueve sin su aprobación. Así como cuando regresaron del exilio, luego del exilio en Babilonia, regresaron porque fue movido el corazón de un rey, de dos reyes, de Artajerjes y de Ciro. Fue movido el corazón, y eran reyes perversos, y ellos se movieron y llevaron al pueblo con recursos
a que regresen, a que se instalen, a que vuelvan a edificar las murallas del templo. Entonces no es raro que haya un movimiento de esa naturaleza, pero nosotros debemos ser reales. ¿Por qué? Porque si no estamos claros en esto, de que esa nación que está ahí hoy, Israel, no es el Israel del milenio, si estamos claros en eso, nosotros no vamos a sucumbir al posicionamiento del falso Mesías ni a una abominación desoladora que se va a llevar a cabo también en el monte del templo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el judaísmo hoy? Erigir el tercer templo, y eso es súper antibíblico. Primero porque el sacerdocio no lo pueden poner ellos a dedo, porque ellos dicen que han descubierto un gen, pero realmente ese gen es de levita, pero para el tercer templo se necesita ser de levita, pero de la línea de Sadoc, y eso es difícil. O sea, sí hay una detección del sacerdocio levita por un gen que se llama un grupo J1, que es un tipo de especificación en ingeniería genética que pueden determinar si es que una persona es de levita, de esa tribu, porque a eso ha llegado la tecnología hoy, y probablemente por el Eterno también, porque lo primero que se le está levantando es Leví para llevar la restauración. Pero vemos que para elegir el tercer templo tendrían que ser sacerdotes certificados. ¿Y cómo se certificaban antes? Por las genealogías que había en el templo. Cuando se cayó el templo de Jerusalén, eso le quitó ya, nunca más podía haber otro Mesías que no sea Yeshua. Porque ¿cómo le compruebas la genealogía si no es con esas certificaciones con las que Lucas y Mateo recuperaron y la plasmaron en las cartas de ellos, en los libros? Porque cuando se destruyó el templo se destruyeron las genealogías, y no fue cosa de hombres, eso fue cosa del Eterno, para que en este tiempo se pueda levantar de entre las naciones el pueblo como estaba prometido a Abraham, sin genealogías, que él iba a restaurar a su pueblo. Él sabe, por eso Pablo se da cuenta de esto, y en la carta a los Efesios lo dice, que él dice, bueno, ¿cómo puedo yo salir a buscar israelitas si yo ya no sé ni dónde están los de la casa de Israel? Ya habían pasado 700 años. Él dice, no, a ver, todo el que sigue al Mesías ciertamente es traído por el Mesías. Entonces, todo aquel que es del Mesías, simiente de Abraham es. Y es una conclusión muy sabia, muy lógica, y es lo que estamos aplicando hoy para entender de que somos rescatados porque somos parte de un pueblo de línea sanguínea, especialmente, y también por adhesión, por adopción. Entonces, no podemos nosotros certificar lo que está haciendo el judaísmo hoy, que es querer elegir un tercer templo. Eso es antitorá, y básicamente eso está anunciado de que así vendrá una abominación desoladora. Adelante, Ale. Bueno, parece que perdimos la señal con Alejandro. Bueno, hermanos, básicamente este era el concepto que queríamos transmitir, de que no se debe tomar a la ligera el tema de los diezmos, ni nadie tiene autoridad para poder decir, yo quiero formar mi congregación y el que voy a administrar los diezmos soy yo. Primero, no es levita, y si es que lo es, no existe una genealogía, no existe una certificación. Si es que él tiene la revelación, pues él viva con su revelación, hasta que en su momento él pueda ministrar cosas que son en tiempo y espacio diferentes. Eso de tener una autoridad para recoger los diezmos, eso no viene de las escrituras, eso viene del paganismo. Eso es lo que ha distorsionado la palabra del Eterno y lo que ha hecho que hoy el mundo deteste al Mesías, deteste la Torá, deteste todas las normas impuestas por el Eterno y viva su propia norma. Y nosotros debemos abrir bien nuestros ojos para saber en qué lugar nos estamos congregando. Si es que yo no sé lo que el pastor está predicando, entonces algo anda mal, porque si lo que más me han enseñado es a recoger diezmos, a recoger dinero
y a pensar que la bendición del Eterno es solo material, entonces eso no está bien. Eso no está bien, y les animamos a los hermanos a que tengan mucho cuidado con aquello, y eso sería todo por hoy. Un abrazo, Shabbat Shalom, les dejamos con unas canciones muy bonitas. Sigan disfrutando de este Shabbat. Vamos a tratar de organizar bonito este programa para que estar acompañados cada semana en el inicio del Shabbat. Shabbat Shalom, hermanos, y que lo disfruten mucho, que tengan un gozo y alegría en este día de reposo.